Buenas tardes, nosotros somos el equipo de adolescencia. Nuestro equipo está integrado por Israel Cerda González, Sofía Hernández Ríos y Luis Andrés Torres Gómez. Vamos a hablar sobre la adolescencia, específicamente sobre las etapas del desarrollo cognitivo según Jean Piaget, las etapas del desarrollo psicosexual, específicamente la etapa genital, según Freud, y la etapa del desarrollo psicosocial, según Eric Erikson. También sobre cambios y comportamientos del adolescente. Desarrollo cognitivo, Piaget. Los cuatro estadios del desarrollo cognitivo. Según Piaget, el desarrollo cognitivo de los niños avanza a través de una secuencia de cuatro estadios o grandes periodos críticos, cada uno de los cuales está marcado por cambios en cómo los niños conciben el mundo. Según el pensamiento de Piaget, los niños son como pequeños científicos, que tratan activamente de explorar y dar sentido al mundo que los rodea. Gran parte de la teoría de este científico se basó en la observación de sus mismos hijos y otros familiares, a partir del cual Piaget planteó una teoría acerca de las etapas del desarrollo intelectual en las que incluyó cuatro etapas diferenciadas. Esta sería la etapa sensoriomotora, la etapa preoperacional, etapa de operaciones concretas y etapa de operaciones formales, que se explicarán a continuación con más detalle. Etapa sensoriomotora. Durante esta primera etapa, los bebés y niños pequeños adquieren sus conocimientos a través de experiencias sensoriales y objetos manipuladores. Esta etapa tiene lugar entre el nacimiento hasta los 2 años aproximadamente, o bien hasta cuando se inicia el desarrollo del lenguaje funcional, o sea, cuando los niños comienzan a comprender mejor la información que perciben con sus sentidos y expresarla en frases simples. En este punto el desarrollo de la inteligencia de un niño consiste básicamente en las exploraciones motoras y sensoriales básicas del mundo. Etapa preoperacional. En esta etapa los niños aprenden a través del juego de imitación. Sin embargo, tienen un pensamiento egocéntrico y dificultades para comprender el punto de vista de otras personas. También a menudo luchan con la comprensión de la permanencia de objeto. Por ejemplo, un investigador puede tomar un trozo de arcilla, dividirlo en dos piezas iguales y luego dar a un niño la elección entre dos piezas de arcilla para jugar. Un pedazo de arcilla se amasa en una bola compacta mientras que el otro se le da en forma plana como de crepe. Dado que la forma plana parece más grande, el niño preoperacional probablemente elegirá dicha pieza, aunque ambas dos piezas sean exactamente el mismo tamaño. Etapa de operaciones concretas. Los niños en este periodo del desarrollo empiezan a pensar de forma más lógica. Sin embargo, sus pensamientos aún pueden ser rígidos. Suelen tener limitaciones con los conceptos abstractos e hipotéticos. En esta fase los niños empiezan a ser menos egocéntricos y son capaces de pensar y sentir y ponerse en el lugar de las demás personas. Los niños en la etapa operativa concreta también empiezan a entender que sus pensamientos son solamente de ellos y que no todo el mundo necesariamente comparte sus pensamientos y sentido y opiniones. Esta fase tiene lugar entre los 7 y los 11 años. Etapa de las operaciones formales. Esta etapa tiene lugar más allá de los 11 años. En esta etapa final descrita por la teoría de Piaget implica un aumento en la lógica, la capacidad de utilizar el razonamiento deductivo y comprensión de las ideas abstractas. En esta etapa las personas son capaces de distinguir múltiples soluciones potenciales a los problemas y pensar más científicamente sobre el mundo que los rodea. Las etapas del desarrollo psicosexual, según Freud. Estas etapas de psicoanálisis se plantearon por Freud y plantean que la sexualidad de una persona aparece desde el nacimiento y que en sucesivas etapas de la infancia diferentes zonas corporales proporcionan gratificación o placer al individuo o al ser. Estas etapas se dividen en cinco, las cuales las primeras cuatro las vimos en la etapa de infancia, en la unidad de infancia. Primero es la etapa oral, segundo la etapa anal,
tercero la etapa fálica, cuarto el periodo de latencia y por último la etapa genital, que es la que vamos a abarcar en este tema. Y esta etapa genital empieza en los 12 años en adelante. Cabe mencionar que cada una de estas etapas se corresponde con lo que se conoce como un centro de placer. Según esta teoría psicosexual, los niños experimentan placer o alguna experiencia psicológica, en este caso referente a lo sexual, por diferentes partes anatómicas. Entonces, por ejemplo, en la primera etapa, lo que se conoce como la etapa oral, el niño experimenta placer por medio de su boca y lo vemos especialmente con niños cuando utilizan su chupón o cuando están amamantando y vemos que estos son momentos de placer y que les brindan felicidad. En la segunda etapa, lo que se conoce como la etapa anal, el centro de placer es el ano. Y se dice esto porque el niño desarrolla cierto nivel de control sobre sus esfínteres. Le trae placer inclusive sus propios desechos como las heces y la orina. Tercero, en la etapa fálica, el centro de placer ya transiciona a los genitales y se identifica el niño con el progenitor de su mismo sexo. En la etapa o en el periodo, perdón, de latencia no se identifica ninguna zona específica y es más una etapa donde se desarrollan mecanismos de defensa y en el que vamos a hablar nosotros, que es la etapa genital, el centro de placer son los genitales. En las previas etapas a la etapa genital vimos cómo es que el individuo o el niño enfoca su organización del placer en ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, en la etapa oral, pues lo encuentra en la boca, en la etapa anal lo encuentra por medio de sus heces, etc. Entonces, en la etapa genital, este placer o líbido se enfoca en completamente su organización en los genitales. Las modalidades de placer que se experimentan en las fases anteriores se unifican definitivamente en los genitales. O sea, todas las experiencias que teníamos en las otras etapas, todas llegan a los genitales. Entonces, esta integración de las fases previas nos permiten a la persona tener una reconciliación de lo que es el orgasmo genital y las necesidades sexuales y también desarrollar amor y lo que se conoce como la sexualidad. La adolescencia y la etapa genital. Específicamente hablando de la adolescencia, en esta etapa se desarrolla lo que conocemos como la identidad sexual del individuo. Según esta teoría, la identidad sexual es el producto de todo el proceso y desarrollo psicosexual que se dio en la infancia. Y la identidad sexual se refiere a la diferenciación y ubicación sexual que cada uno de nosotros como individuos hace según seamos hombres o mujeres. Entonces, durante nuestra adolescencia se configuran nuestros sentimientos en relación a lo que es el sexo. Y por lo tanto desarrollamos una serie de conductas hasta personas del mismo sexo y también hacia personas del sexo opuesto. Entonces, por ejemplo, influyen relaciones y factores, por ejemplo, la relación que tuvimos con nuestros padres, en nuestro padre, por ejemplo, en el caso de los varones, con nuestro padre del mismo sexo, la interacción que tuvieron nuestros padres cuando éramos niños, normas culturales, comportamientos aprobados o comportamientos no aprobados que experimentamos, por ejemplo, cuando un niño se toca los genitales y los papás les dicen que no se toquen ahí. Ese tipo de comportamientos, todo eso que se ha ido acumulando, se expresa en esta etapa genital y nos llevan a conductas que permiten que hagamos una relación con personas del mismo sexo y personas del sexo opuesto. Generalmente esta etapa a sus principios se caracteriza por muchas inseguridades y temores, ya que hay muchos cambios emocionales y cambios en el cuerpo.
Continuando con la adolescencia y la etapa genital, eh, una vez que se identifica o se desarrolla la identidad sexual, empezamos a desarrollar relaciones amorosas que inician por interés consciente o inconsciente. Algunos ejemplos es, por ejemplo, que nos enamoremos o tengamos atracción hacia personas mayores y que no estén disponibles. Y se generan fantasías. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, la atracción que sienten los adolescentes hacia sus maestros. También a medida que progresa la adolescencia, se va desarrollando una confianza y comodidad con personas del sexo opuesto, cosa que no ocurría al inicio de la adolescencia, y con personas de la misma edad. Esto hace que haya un cambio y se puedan formar, que ya las relaciones no sean fantasiosas, sino que se puedan formar relaciones de corta duración. En este periodo y progreso también inicia una exploración sexual, una etapa de exploración sexual. Y ya finalmente en la etapa de adolescencia, en sus puntos finales, ya la persona tiene la capacidad de establecer relaciones más largas y estables. Ya hay una preocupación más grande por los deseos, las necesidades y las cosas que quiere la pareja. Y también se integra una relación sexual completamente genital, ya no es tanto experimentación, sino relaciones sexuales íntimas. Etapas del desarrollo psicosocial según Erik Erikson. Erik Erikson fue un psicoanalista que formuló la teoría del desarrollo psicosocial del ciclo de la vida. Esto lo llevó a cabo reinterpretando las fases psicosexuales elaboradas por Freud y dándoles un enfoque hacia el ámbito social, explorando el impacto de la cultura, la sociedad y la historia en el desarrollo de la personalidad de los individuos. Se divide en 8 etapas delimitadas por un rango de edad. La primera es confianza versus desconfianza básica, que se presenta en el primer año de vida. La segunda es autonomía versus vergüenza y duda, de los 2 a 3 años. Tercera, iniciativa versus culpa y miedos, de los 3 a 5 años. Cuarta, laboriosidad versus inferioridad, de los 6 a los 12 años. Quinta, identidad versus confusión de identidad, de los 12 a los 20 años. Sexta, intimidad versus aislamiento, de los 20 a los 30. 7. Generatividad versus estancamiento, de los 30 a los 50 años. Y la octava y última, integridad versus desesperanza, se presenta a las personas mayores de 50 años. Hoy vamos a enfocarnos en la etapa del adolescente, que comprende de los 12 a los 20 años y es la identidad versus confusión de identidad. La identidad versus la confusión de identidad comprende la pubertad y la adolescencia en un rango de edad de los 12 a los 20 años. Se inicia con la combinación de un desarrollo corporal rápido y de la madurez psicosexual, la cual despierta el interés por la sexualidad y forma la identidad sexual. En esta etapa también comienza a desarrollarse la identidad personal, la cual está comprendida por 6 aspectos. El primero es la identidad psicosexual. Se desarrolla un sentimiento de confianza y lealtad con quien pueda compartir amor. El segundo es la identificación ideológica. Se asumen los valores y se expresan en un sistema ideológico o en un sistema político. El tercero es la identificación psicosocial, en la cual hay una integración del adolescente a movimientos o asociaciones sociales. En el cuarto, la identidad profesional. Se hace la selección de una profesión en la que el adolescente puede dedicar sus energías y capacidades de trabajo y crecer profesionalmente. Y la identificación cultural y religiosa. En esta última se consolida la experiencia cultural y religiosa y se fortalece el sentido espiritual de la vida. La confusión de identidad y roles. En la etapa de la adolescencia se presenta la confusión de identidad, de roles, la inseguridad y la incertidumbre en la formación de la identidad. El adolescente se hace preguntas a sí mismo como quién es, quién quiere ser, qué rol tiene en el entorno social, qué le gusta, entre otras cosas. Se siente perdido y suele tener sentimientos de confusión. El adolescente debe tratar de discernir entre los roles que debe asumir en la sociedad. Es decir, ya no es lo suficientemente pequeño como para asumir el rol de niño, ni tampoco es lo suficientemente grande como para poder asumir los roles de adulto. Relaciones sociales. La relación social significativa es la formación de grupos de iguales, por ejemplo, grupos de amigos,
por el cual el individuo busca la sintonía e identificación afectiva, cognitiva y comportamental con las personas de su misma edad. Las relaciones sociales se vuelven muy importantes en la adolescencia, pues constituyen una red de apoyo y contribuyen al bienestar y al desarrollo psicosocial. Además, ayudan a superar la confusión de roles y establecen relaciones de confianza, estabilidad y fidelidad. En la última fase de la adolescencia, el adolescente desarrolla una relación más íntima con su familia, siempre y cuando hayan antecedentes de una relación positiva. Con la fidelidad se solidifican y se asumen los contenidos y procesos de la identidad del adolescente, una vez que se ha establecido como proyecto de vida. La fidelidad puede ser resumida como yo soy el que puedo creer fielmente. Esta frase alimenta la búsqueda constante de nuevos estadios de perfeccionamiento en el amor, la profesión, la cultura y la fe. Además, alienta al adolescente a creer en que él puede ser lo que decida y se proponga ser. En la adolescencia también vemos que hay cambios y comportamientos específicos de esta etapa y básicamente se dividen en dos categorías. Primero, cambios físicos y segundo, cambios psicosociales. Primero, cambios físicos. Como todos los que estamos aquí ya sabemos, la adolescencia es un periodo de cambios físicos bastante intensos. Hay muchos cambios emocionales y mentales, pero en lo que se refiere a nuestro cuerpo físico, eh, empiezan a suceder cambios por etapas en casi todos los aspectos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay un aumento de estatura, generalmente en los hombres más prominente que en las mujeres, aunque se dice que las mujeres lo desarrollan primero. También tenemos cambios en la composición corporal. Por ejemplo, las mujeres empiezan a tener ciertas zonas de su cuerpo con eh, más volumen, por ejemplo, los glúteos o los senos. También tenemos aparición de vello corporal, específicamente el púbico y el axilar, que suele ser un cambio bastante grande para ambos sexos. También hay comienzo de secreción de hormonas sexuales, eh, seguido por aparición de caracteres sexuales secundarios. Por ejemplo, como ya mencioné, en las mujeres el crecimiento de las mamas y en los hombres pues también empiezan a haber cambios en sus genitales, como lo es el crecimiento de sus testículos y el crecimiento de su pene. En las mujeres, un cambio bastante grande y significativo es la ocurrencia o el comienzo de la menarquia o la regla. Este es un cambio bastante grande físico porque implica no solamente tener una nueva experiencia con su cuerpo, sino que es una experiencia nueva emocional y hormonal. Y por último, otro ejemplo es que a los varones nos cambia la voz, generalmente siendo más grave. Como mencionamos, la segunda categoría son cambios drásticos psicosociales. Cuando somos adolescentes se dice que adquirimos una mayor capacidad de abstracción y capacidad cognitiva. También tenemos una mejor percepción de lo que es la ética y la conducta correcta y podemos o desarrollamos la habilidad de distinguir y valorar los riesgos al tomar nuestras decisiones. Ahora, aunque decimos eso, siempre se menciona coloquialmente en la sociedad que los adolescentes son bastante emocionales y no toman buenas decisiones. Y esto se puede deber como el ejemplo lo menciona aquí, a que las relaciones, especialmente con las de los padres, se vuelven más difícil. Con esta nueva adquisición de capacidad cognitiva, de capacidad de abstracción y de tomo de decisiones, viene un enfrentamiento y se presenta una constante lucha para lograr mayor independencia, de que el adolescente piensa que él está en lo correcto, que él sabe lo que es mejor para él o ella,
Y a medida que el adolescente se acerca a la vida adulta, esta lucha se aminora o disminuye y regresan los valores familiares, ya que, pues, en términos básicos, pues el adolescente madura y se da cuenta que su manera de pensar no es siempre es la correcta. También, por último, el humor varía y se puede presentar un vacío emocional. Obviamente también hemos escuchado que los adolescentes son un poco bipolares y nosotros lo experimentamos por nosotros mismos, que hay cambios emocionales bastante drásticos. Y es porque es un periodo de muchas transiciones y muchos cambios tanto físicos como emocionales y por lo tanto psicosociales. Los cambios físicos y psicológicos comienzan a generar inseguridades, sobre todo en los primeros años, pues el adolescente se siente extraño y rechaza su propio cuerpo, pero al mismo tiempo comienza a crecer el interés por la sexualidad. La amistad comienza a volverse lo más importante y desplaza el apego hacia los padres. Las relaciones sociales se vuelven más fuertes y emocionales. Además, aparecen las relaciones con el sexo opuesto. En la adolescencia tardía, las amistades van volviéndose más débiles y se centran en grupos de pocas personas. Y también comienzan a darse las relaciones en pareja. En los primeros años de la adolescencia se tiene una visión utópica del mundo, con objetivos irreales y poco control de los impulsos y dudas. También, los adolescentes rechazan la intervención de los padres en asuntos cotidianos y suele aparecer la frase "no te metas". En los años intermedios de la adolescencia aparece mayor empatía, creatividad y pensamiento. En la adolescencia tardía aparece el realismo, racionalismo y compromiso, adquiriendo objetivos vocacionales y consolidando valores morales, religiosos y sexuales.